Bien, niño. Una vez más, buenas tardes. Gracias por su asistencia a esta clase. Vamos a grabar la clase de hoy día por los compañeros que no están presentes y para que ellos pues tengan la oportunidad de poderla ver en otro tiempo. La clase del día de ayer que tuvimos presencial, una práctica en el laboratorio en este caso, estuvimos revisando lo que corresponde a lo que es Excel. Entonces, ¿quién se acuerda qué es Excel? ¿O quién me puede decir una definición de lo que es Microsoft Excel? Yo digo que es una hoja de cálculo en la que podemos, o sea, que nos facilita la hora, a la hora de trabajar en Ya, cualquier cosa que tenga que ver con números, ¿no? muy bien, Romina. Huguito, ¿qué me puede decir de lo que es Excel? O una definición, algo muy concreto. Ahí sí me escucha, ¿no? Sí, Huguito, correcto. Que como decía mi compañera Romina, es una hoja de cálculo. Este, ¿Qué más le puedo decir? ¿Para qué sirve Excel? ¿Para qué lo utilizamos? Mm, para trabajar con datos numéricos. Ya, muy bien, Hugo. Correcto. Marcos, Mande. una definición de Microsoft Excel. Mm, es un programa que nos ayuda a hacer fórmulas, cálculos, una panilla más sencilla, Ya, digo yo. muy bien, Marcos. Correcto. ¿Quién se acuerda de una hoja de cálculo diferente a Excel? Eh, el Excel que también está en Google, que es en Google Doc, creo que era, en Doc. Sí, correcto, Romina. En el Google Drive o la familia de De lo que Google Drive. corresponde a Gmail, allí vamos a encontrar también una hoja de cálculo para trabajar justamente en tiempo web o en entorno web. Muy bien. Entre los ejercicios básicos que hicimos el día de ayer, ¿qué fórmula nosotros aplicábamos? La de suma, la de recta, multiplicación, división. ¿Ya? También la de potencia. Muy bien, Romina, muy bien, Hugo, correcto. Aplicamos las fórmulas básicas de las operaciones aritméticas como de suma, resta, multiplicación, división y también eh, hicimos una fórmula de lo que es potenciación. Muy bien. Entonces, como para recordar un poquito y que los compañeros pues, que no estuvieron presentes vayan a poder observar la clase un poco más dispuestos. Entonces, Excel no es más que una aplicación, es un programa, es un software que se lo define como una hoja de cálculo o también se lo conoce como una hoja electrónica. Este Excel pertenece a lo que es el Microsoft Office como paquete ofimático. Este Microsoft Office en este caso es un paquete de programas donde nosotros encontramos, por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint, el Access, el Infomac, etcétera. Entonces, ese paquete de programa llamado Microsoft Office es el que justamente pertenece a la empresa norteamericana Microsoft. Entonces, ellos son los dueños de esta aplicación. Claro que es una aplicación pagada, en este caso me refiero a que para que podamos tener un Excel original, se podría decir, en nuestro computador instalado, necesitamos una licencia.
comprar la licencia para que nuestro Microsoft Office o nuestros programas sean 100% originales. ¿Para qué nos sirve el Microsoft Excel? Entonces, sirve para realizar diversas operaciones, desde las más sencillas, como las que hicimos el día de ayer, como era sumar, restar, multiplicar, dividir, hasta otras más complejas, que ya más adelante la vamos a ir aprendiendo. ¿Por medio de qué? Por medio de funciones y fórmulas. Entonces, el día de ayer también dejábamos un poco más en claro esa parte de qué es una función y qué es una fórmula. También nos va a permitir elaborar distintos tipos de gráficos para analizar y comprender los resultados de dichas operaciones. Hablando un poco de lo que es la parte del libro, ¿sí? Esta parte del libro, lo que es la hoja de Excel, como normalmente nosotros le conocemos, Excel en sí es un libro que va a contener varias hojas. Este libro se convierte en un archivo cuando nosotros ya lo guardamos en nuestro computador o en un dispositivo de almacenamiento. Entonces, este libro está compuesto o está formado por un conjunto de hojas de cálculo, que a su vez la extensión de este archivo que se crea en Excel, o esta hoja de cálculo que nosotros creamos en Excel, tiene como extensión el .xlsx. Entonces, esa es la extensión con que se guardan los archivos en Microsoft Excel. Ahora, algo muy importante. Excel está compuesto por columnas y por filas, su área de trabajo. Las columnas, normalmente, nosotros las vamos a identificar por letras del alfabeto, que en este caso van a ir de la A hasta la Z, y por números naturales que van del 1 en adelante, como tenemos acá en la imagen de ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las columnas van a estar representadas por letras del alfabeto, como vemos aquí, por la letra A, letra B, letra C, letra D, y así sucesivamente. Y los números naturales, comenzando desde el 1, desde el 2, 3, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuántas filas maneja o tiene a su disposición la hoja de Excel? Normalmente, la hoja de Excel tiene 1.048.576 filas. ¿Y cuántas columnas tiene la hoja de Excel? 16.384 columnas. Ahora, lo que le mencionábamos ayer, si decimos que columna tiene 16.384 y decimos que las columnas se identifican por las letras del alfabeto, de la A hasta la Z, entonces ustedes me dirán, de la A a la Z no hay 16.000 columnas. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega, por ejemplo, de la A, llega de la letra A, llega hasta, en este caso, hasta la Z, se comienzan a combinar las letras. Por ejemplo, después de la Z, seguiría la combinación de AA, luego AB. Cuando llega a la combinación AZ, se comienza a combinar ahora la letra B. Comienza con B, ¿sí? BA, sigue BB, BC, etcétera, así hasta que llega la BZ y luego se comienza a combinar la letra C. CA, CB, CC, CD, etcétera, hasta que llega la última columna, que sería la 16.384. ¿Sí? Que ya ahorita en la práctica, cuando entremos a la aplicación, vamos a ver cuál es esa última combinación. Aunque el día de ayer la vimos, ¿verdad? Hicimos la práctica, cómo llegar más rápido a la última columna y cómo llegar más rápido a la última fila. El entorno gráfico... Era algo como de la CFX, no sé cómo. Sí, por ahí más o menos te ubico. Ustedes que están en el computador allá y pueden hacerlo, pueden ir avanzando. Entonces, en la interfaz gráfica del entorno, en este caso de la página o el programa, la ventana de Excel, mencionábamos algunas opciones. Por ejemplo, la barra de título, que es la que se encuentra en la parte superior, indicando el nombre del archivo. La barra de acceso rápido, que son estos iconos
que nosotros tenemos aquí, en esta parte izquierda superior, tenemos lo que son las pestañas, que las pestañas pues son todo este menú que se encuentra aquí arriba, donde vamos a encontrar inicio, insertar, diseño de página, fórmula, etc. Las introducciones, que es básicamente todo este aglomerado de iconos, y cada icono pues algunos tienen su respectivo nombre. Entonces toda esta parte de aquí es las introducciones, y todas estas opciones pues tienen un nombre, tienen una función que la vamos a ir manipulando poco a poco. El cuadro de nombres, en este caso aquí vamos a encontrar K14, que justamente es el nombre de una celda. La barra de fórmula, como se lo dije el día de ayer, la barra de fórmula es aquella que nosotros vamos a poder escribir, y en ella se va a visualizar lo que nosotros escribimos en una de sus celdas. La barra de desplazamiento, que es esta barrita que está aquí con estos botoncitos, que es para ir moviendo o pasando de una hoja a otra. El punto 8, en este caso, es donde están las hojas, ¿sí? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, hoja 1, aquí vamos a encontrar hoja 2, aquí vamos a encontrar hoja 3. Y el siguiente punto es insertar hoja. Entonces nosotros vamos a encontrar un signo más, ¿sí? Aquí en esta partecita vamos a encontrar un signo más, o una hojita como en blanco con un asterisco, con un más, para decir que en esa opción nos va a permitir agregar una nueva hoja. El punto 10, en este caso, es la vista, cómo nosotros podemos ver nuestra hoja de cálculo, si en forma de impresión, si en forma de web, etc. Luego el zoom, en este caso que es la lupa, que sabemos que esa lupa es para acercar y alejar la pantalla de Excel por medio de su signo menos y su signo más. La barra de estado, que es la que nos está en este caso indicando, ¿sí?, algunas opciones al momento de que yo estoy trabajando en Excel. Acá tenemos lo que corresponde a las diferencias entre función y fórmula en Excel, ¿sí? Entonces, normalmente la diferencia entre función y fórmula es que una fórmula es una ecuación, ¿sí?, que el usuario escribe para obtener un resultado. ¿No? Esa es la fórmula, la que el usuario escribe para tener un resultado. En cambio, la función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas, ¿sí? Entonces, vean esa diferencia. Fórmula es la que se escribe por el usuario para obtener un resultado, y la función es una fórmula predefinida por el programa para realizar operaciones más complejas. Y justamente el día de ayer, pues, estábamos comentando lo que era este tipo de fórmula que vemos en el ejemplo. Yo tengo 4 valores. Tengo 40, 50, 82 y 31, ¿verdad? Entonces, estos valores son los que yo voy, en este caso, como ejemplo, a sumarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Excel? Me va a obtener la sumatoria de las 4 cantidades. Pero, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a sumar, por ejemplo, 40, yo no voy a sumar 50, yo no voy a sumar 82, yo no voy a sumar 31. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el Excel va a reconocer es el nombre de la celda, ¿sí? Entonces no nos olvidemos que cada cuadrito de esa hoja de Excel, o esa área de trabajo que está compuesta por varios cuadritos, cada cuadrito de estos se llama una celda, ¿sí? Ese es su nombre. Y que normalmente una celda tiene pues su nombre. Ahora, donde está el 40, está marcada de color azul, sus bordes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa celda se llama B1. ¿Por qué se llama B1? Porque está identificando la columna, que es B, y lo que corresponde a la fila, que es el número 1. ¿Sí? Entonces, esta fila, ¿sí?, se combina con la columna B, y de allí sale el nombre B1. Lo mismo va a pasar con B2, con B3 y con B4. Y si se dan cuenta, cada celda es identificada por un color. B1 por azul, B2 por verde,
B3 por morado y B4 como por un color como concho de vino, ¿sí? Entonces, esto de aquí, a todo esto se le llama fórmula. ¿Cuáles son los componentes de la fórmula? Justamente las celdas y en este caso el signo más porque voy a sumar. Ahora, por regla general, ¿qué dijimos ayer? Que una fórmula debe de iniciar ¿por qué símbolo? ¿Por qué signo? Por el igual. Por el igual, correcto. Toda fórmula, toda función debe iniciar por el signo igual, tal como lo vemos aquí. Igual B1 más B2 más B3 más B4. ¿Sí? Entonces, así quedaría establecida esta fórmula para sumar esas cuatro cantidades. Luego tenemos una nueva fórmula, pero ya aplicando una función. ¿Sí? Entonces, esta función es una fórmula predefinida por el programa para nosotros poderlas emplear en un trabajo que estemos realizando. Tenemos entonces los mismos valores, ¿sí? 40, 50, 82 y 31. Tenemos la fórmula, que la fórmula es la totalidad de todo lo que yo tengo acá. Y la función es justamente de donde comienza suma hasta donde termina la fórmula, en este caso, que se cierra el paréntesis. ¿Cuál sería la función? La función suma. Luego se abre paréntesis, se coloca, se escribe la primer celda que tiene el valor, en este caso B1, luego los dos puntos. ¿Qué significan los dos puntos en esta fórmula, en esta función? Hasta. Hasta, muy bien, Hugo, correcto. Y luego el valor final, que en este caso es B4, y cerramos paréntesis. Entonces, todo esto de aquí es la función. Y se convierte en una fórmula porque nosotros colocamos o escribimos en este caso el signo igual. Estamos. Sus argumentos. ¿Cuáles serían los argumentos de esta función, de esta fórmula? Las celdas, el B1 y el B4. Entonces aquí yo le estoy diciendo a Excel que me sume desde el 40, que sería B1, hasta el 31, que sería B4. Entonces hay un rango, ¿sí? Hay un rango de valores donde yo tengo que decirle a Excel que me lo sume, ¿sí? De forma rápida. Y en la clase de ayer yo le daba el ejemplo que si tengo 100 cantidades de forma verticalmente, ¿verdad? Si yo quiero sumar esas 100 cantidades, entonces yo tengo que emplear justamente este tipo de función con fórmula. Y así solamente coloco en argumento el inicio y el final, aplicando la función suma, y me va a devolver ese valor que yo necesito. Entre las diferentes hojas de cálculo, comentamos el día de ayer que existe, por ejemplo, CAL. CAL es una hoja de cálculo que pertenece a la familia de OpenOffice, que pertenece a la familia de LibreOffice. No nos olvidemos de que OpenOffice y LibreOffice hacen referencia a lo que es software libre. En este caso, son programas gratuitos que no tienen ningún costo. La interfaz gráfica, como la imagen que vemos acá, si ustedes se dan cuenta, es una interfaz algo parecido a lo que es la interfaz de Excel. Tiene similitud en los iconos, tiene su barra de fórmulas, tiene las columnas representadas por letras del alfabeto, tiene filas representadas por números naturales, ¿sí? Entonces, también es una hoja de cálculo llamada CAL. Luego también tenemos la hoja de cálculo, el GNumeric, que es una hoja de cálculo utilizada en el mundo de Linux. También es un software libre, algo gratuito que podemos descargar e instalar en el computador. La interfaz gráfica cambia un poco, pero ¿qué es lo que más se sobresale acá? Que las columnas también están representadas por letras del alfabeto y que las filas están representadas por números naturales. Y la cuadrícula, pues miren, están normalmente las celdas, su cuadrado, su rectángulo allí, su celda, para identificar cada una de ellas. Y en la parte de abajo están botones, por ejemplo está la tijera que es para cortar, para copiar, pegar, para regresar, para ir adelante. Está lo que es, miren, la opción de autosuma, está la opción de lo que es funciones, ¿sí? Entonces,
son herramientas que también nos pueden ayudar en un momento que necesitemos hacer algún trabajo. Y si estamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, más que todo en la parte pública trabaja más con software libre. Ellos casi no utilizan lo que es el Microsoft Excel. Ellos utilizan lo que es software libre. Y podemos en algún momento ustedes encontrarse con este tipo de aplicaciones. Entonces ya para ustedes no va a ser nuevo. Luego también tenemos lo que es la hoja de cálculo, que pertenece a la familia del Google Drive, ¿sí? Entonces, también nosotros podemos utilizar este tipo de aplicaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que Microsoft Excel la manejamos en ambiente escritorio. ¿Qué quiere decir? Instalada en nuestro computador. En cambio, el Google Drive es en ambiente web. Nosotros solamente necesitamos tener internet y una cuenta de Gmail para poder acceder a esta hoja de cálculo en ambiente web. Si nos damos cuenta, también tiene las columnas identificadas por letras de alfabeto y las filas por números naturales. Tiene su cuadrícula, que cada cuadro, pues como ya lo saben, es una celda, ¿sí? También tiene sus respectivos iconos o su cinta de opciones, tiene su menú principal. Entonces, es una hoja de cálculo que nosotros la podemos manejar en ambiente web. Por ejemplo, podemos estar, qué sé yo, de viaje en otra parte y yo no cargo mi computadora para poder hacer un trabajo en Excel. Pero si tengo mi cuenta de Gmail y tengo en este caso el internet y tengo una computadora por ahí que me presten, puedo yo acceder a mi cuenta de Gmail, puedo ingresar al Google Drive y justamente puedo trabajar en lo que es la hoja de cálculo, ¿sí? Lo que, por ejemplo, no me acuerdo si fue Tito una vez que me hizo un trabajo en el Google Doc, porque no tenía Word, algo así. No sé quién más creo que me hizo esa parte también, creo que fue Edwin. Entonces, el Google Drive tiene esta facilidad para nosotros poder seguir trabajando, ¿sí?, con estas aplicaciones. Bueno, y aquí estaba la dinámica que hicimos el día de ayer, que era justamente que teníamos que mirar el gráfico y que decir el color y no la palabra, ¿sí? Entonces fue una dinámica muy bonita, que todos participaron y bueno, se la pudo realizar con éxito. Y luego pasamos a lo que son los ejercicios básicos con Excel. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor, hasta el momento? ¿Alguna pregunta que ustedes deseen realizar? Huguito, Romina. Yo por ahora no, profe. No, la verdad que muy claro. Muy bien. Marcos, ¿alguna pregunta? Tito, ¿alguna pregunta que usted desea hacer? No, dice. Sí te he entendido. Ok, listo. Entonces, vamos a la parte que nos interesa, la parte práctica ahora. Asimismo, vamos a recordar un poquito, algo rápido, lo que fue la clase de ayer para pasar a unas nuevas funciones. Entonces, normalmente, después que tengamos ingresado valores en nuestra hoja de Excel, yo puedo aplicar funciones, puedo aplicar fórmulas para obtener un resultado. Y justamente pues estábamos trabajando con lo que eran las operaciones básicas, en este caso de suma, de resta, de multiplicación, división y también lo que era potencia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un recuento a lo rápido acá para que su compañero Tito y los compañeros que no se han podido conectar puedan ver la grabación después. Entonces, primer ejemplo para yo poder sumar. Si yo quiero sumar, por ejemplo, 34 y 67, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, escribir el signo igual. Ese signo igual siempre se va a anteponer
o es con el que nosotros iniciamos una función o una fórmula acá en Excel. Luego, yo tengo que escribir el nombre de la celda donde se encuentra en este caso 34. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que esta celda tiene un nombre? Porque vemos la columna, que es la columna A, y veo la fila número 3. ¿Sí? Entonces, al momento que yo escribo el nombre de la celda, mire que me la marca de un color. Como voy a sumar, tengo que utilizar el signo más y luego la siguiente celda, que sería A4. Entonces miren que ya me marcó la segunda celda con un nuevo color, ¿sí? Entonces, si yo deseo mostrar el resultado justamente donde estoy escribiendo la fórmula, allí debo de escribirla, ¿sí? Yo como usuario tengo que elegir dónde quiero mostrar el resultado. Entonces me dice que 34 más 67 sería 101 como resultado, ¿sí? Luego, otra fórmula para sumar. Yo quiero sumar todos los valores que están acá. ¿Qué es lo que debo de hacer? Aplicar la función suma. Entonces yo digo igual suma, abro paréntesis, ¿sí? Y le voy a escribir el primer valor, 34, pero 34 está en la celda que tiene como nombre A3. Luego, los dos puntos. Estos dos puntos significan hasta. Entonces yo le estoy diciendo aquí, con esta función, esta fórmula, yo le estoy indicando al Excel que me sume desde A3 hasta el último valor que está en la celda A10, ¿sí? Y mire que Excel automáticamente me marca todo el contenido de ese rango, ¿sí? Todas las cantidades que están acá. Y por último cierro paréntesis. Entonces, al momento que cierro paréntesis, está escrita mi función, mi fórmula, presiono Enter y me va a decir que el resultado es de 1219. Todos estos valores que están acá, ¿sí? Sumados, me dicen que es 1219. Ahora, otra fórmula, para yo hacerlo un poco más rápido, es aplicando la función autosuma. Por ejemplo, yo quiero mostrar el resultado justamente en esta partecita de aquí. Ahí donde yo coloqué esta celda con color. Yo quiero que el resultado se muestre aquí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Primero, selecciono todos los valores, desde el 34 hasta el 665. Luego, me vengo a la parte superior derecha, donde está esta E especial, que se ve como una E especial, ¿sí ven? Aquí se llama autosuma, ¿sí? O van a encontrar suma. Dice, suma automáticamente, el total aparecerá después de la celda seleccionada. Entonces, como yo seleccioné desde 34 hasta 665, entonces en la siguiente celda es donde se me va a mostrar el resultado. Entonces yo le doy clic justamente en esa E y me dice que el resultado es 1219. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy clic a este resultado que está acá, la fórmula automáticamente se me muestra en la barra de fórmula, ¿sí? Acá arriba, igual suma A3 hasta A10. Lo mismo que yo escribí anteriormente en esta celda. Bien, la siguiente sería hacer una suma sucesiva. ¿Cómo le digo una suma sucesiva? Colocando en este caso, dándole clic a cada celda, después el signo más, y luego le doy clic a 67, presiono el signo más para que se escriba, luego le doy clic a la celda A5, que es el valor de 45, coloco el signo más, le doy clic a 50, el signo más, y así sucesivamente. Yo lo que hago es colocar la celda seguido del signo más, porque estoy sumando. Una vez que yo llego a la última celda, presiono Enter y me dice que el resultado es 1219. Entonces tengo
tres valores que han coincidido, ¿sí? Entonces, en la primera fórmula solamente sumé dos celdas. Luego, en la segunda fórmula apliqué la función suma, diciendo de dónde hasta dónde, de un inicio hasta un final. Luego apliqué la autosuma, ¿sí? Con el valor que está acá, con esta opción que está acá, y me dio el mismo resultado, ¿sí? Y luego hice una sumatoria sucesiva, aplicando en este caso todos los nombres de la celda seguido del signo más. Y si se dan cuenta, tenemos el mismo resultado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Bien, listo. Ahora, vamos con la resta. La resta, en este caso, siempre también vamos a iniciar con el signo igual. Vamos a restar dos valores. Vamos a restar, por ejemplo, A6, luego el guión, que es en este caso el signo menos, y lo voy a restar, por ejemplo, con A3. ¿Sí? Miren que automáticamente se va ubicando un color en cada celda que yo selecciono. Presiono Enter y me dice que el valor es de 16, la resta que estoy en este caso haciendo. Luego voy a hacer otra resta, pero ahora ya no aplicando solamente dos celdas, sino que aplicando más de dos celdas. Por ejemplo, voy a restar en este caso A4 menos, por ejemplo, este resultado de 101, que es la celda C3, y digo menos A6, por ejemplo, ¿sí? Entonces miren que yo puedo seleccionar varias celdas, ¿sí? En diferentes ubicaciones. Presiono Enter y automáticamente me dice que el resultado es menos 84. Entonces, la clase de ayer yo le decía que aquí, cuando yo voy a restar más de dos celdas, se ve lo que es la ley de los signos, ¿sí? Porque A4 menos C3 menos A6, entonces yo tengo que ver ley de los signos. Aquí en este caso, A4 es positivo, pero C3 es negativo y A6 es negativo, ¿sí? Entonces aquí se ve ya la aplicación de ley de los signos y por eso el resultado nos queda en negativo. Para una multiplicación, también así mismo, coloco el signo igual. Imaginemos que yo voy a multiplicar el resultado negativo que obtuve de la resta. Acá coloco el signo asterisco, que es el de multiplicación, y lo voy a multiplicar, por ejemplo, con el valor de A3. Y me dice que el resultado es menos 2.856. Aquí multipliqué dos celdas. Ahora yo voy a hacer una fórmula de multiplicación donde tenga que ver más celdas, ¿sí? Incluso puedo escoger, seleccionar valores ya como resultado y tiene que igual aceptarlos y darme un resultado, ¿sí? Entonces miren, aquí obtuve la multiplicación de A6 por C7 por E3. Tres valores o tres celdas en diferentes columnas. La división, por lo general, también yo puedo aplicarla y digo que voy a dividir, por ejemplo, el resultado último que obtuve de la multiplicación, lo voy a dividir, acá el signo de división es el slash, y lo voy a dividir, por ejemplo, para el resultado de la suma que obtuve acá en A11, por ejemplo. Presiono Enter y me dice que el resultado es 800. Puedo dividir también de forma sucesiva. Por ejemplo, voy a dividir G5, lo voy a dividir para C3 y ese también lo voy a dividir para E3. Entonces mire que tengo tres celdas que se van a dividir consecutivamente. Y me dice que el resultado es
603,465347. ¿Qué quedamos el día de ayer con respecto cuando los resultados son en decimales? ¿Quién me lo dice? Vamos a reducir los decimales. Correcto, Romina. Reducir los decimales. ¿Cómo los reducimos? Aquí arriba, en esta opción de número, ¿sí? Aquí vamos a encontrar la opción que se llama aumentar decimales y la opción que se llama disminuir decimales. Entonces, como yo voy a quitar decimales, ¿sí? Entonces tengo que darle clic en esta opción. Y automáticamente los decimales se van quitando. Y a su vez se van, como quien dice, redondeando el valor. Miren que dice 4653. Si yo disminuyo el decimal, ese 5, 465, ese 5 va a redondear al 6 en 7. ¿Se ve? Automáticamente se van redondeando lo que son los decimales, los valores. Ese 7 que yo tengo aquí, dice 603.47. Si yo quito ese decimal, ese 7 va a redondear el número 4, lo va a redondear a 5. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo general, a veces nosotros nos hacen trabajar con 2 decimales o a veces con la parte entera, según el ejercicio que estemos realizando. Pero por lo general, la parte decimal también es muy importante. ¿Estamos claros hasta allí? Romina, Hugo, Marcos, Tito. Sí, Por mi parte, sí, profe. Listo. Entonces estamos haciendo un recordatorio de lo que fue la clase del día de ayer. Potencia. ¿Quién se acuerda de potencia? ¿Cómo aplicamos la función potencia? con el signo que parece la orejita de un gato. No sé cómo. La U invertida. Que está La al lado, V invertida, correcto, Hugo. Muy bien, Romina. que está al lado de la Yo voy a asterisco. escribir la función potencia, ¿verdad? Abro paréntesis y luego digo el número. ¿Cuál es el número que yo voy a elevarlo? Voy a utilizar, por ejemplo, la celda E3, donde está el 16. ¿Qué más seguía? Ahí sería poner la U. Punto y coma, ¿no? Punto y coma, correcto, Marcos, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería la última parte? 2 o a 3. La potencia. ¿Sí? Ah, Miren que aquí nos está indicando. Dice potencia, paréntesis. El número, en este caso fue la celda, punto y coma, y luego la potencia. Voy a elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Cierro paréntesis. Presiono Enter y me dice que 16 elevado al cuadrado es 256. ¿Qué pasaría si yo quiero elevarlo al cubo? Tengo que cambiar ahora el 2 por el 3. Presiono Enter y me dice que ahora el resultado es 4096. ¿Sí? Estamos. Es como que si yo, por ejemplo, hiciera esta multiplicación. Dijera E3 que se multiplique por E3 y luego por E3. Y me da el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá lo hice con la función potencia, indicando la celda y la potencia, en este caso que yo quiero elevarla. Y acá abajo, miren que lo hice de forma consecutiva. ¿Sí? El 16 que se multiplique 3 veces, porque es al cubo y nos da el mismo resultado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la otra fórmula? Utilizando el signo de potencia, que es una V invertida. Entonces acá lo único que yo voy a hacer es decir qué celda voy a elevarla y luego, en este caso, colocar el signo de potencia, que es esa V invertida, como me lo decían ustedes. Voy a elevarla nuevamente al cubo para comparar el resultado y que se den cuenta que tanto colocando la función potencia como el signo de potencia me va a dar el mismo resultado. ¿Estamos claros? Tito, ¿alguna pregunta hasta aquí?
No, profe. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces. Luego también estuvimos viendo lo que era la parte de combinación, ¿sí? Cómo podíamos nosotros combinar las operaciones. Por ejemplo, yo hacer suma con resta, con multiplicación, con división. Entonces, imaginémonos que yo quiero, por ejemplo, a 4, que esto se multiplique con la división, se me ocurre, con la división de C5, ¿sí? De C5 que se divida con E3, por ejemplo, ¿verdad? Miren que aquí yo estoy combinando una multiplicación y luego también una división, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Excel primero hace la división y luego ese resultado lo multiplica con A4, con el valor que está acá. Entonces, vamos a ver qué tal queda. Coloco el signo igual, me marca las celdas en colores, presiono Enter y me dice que el resultado es igual a 5104,5625. El 5625 ya sabe que si queremos podemos disminuir los decimales, ¿sí? Y dejamos con 2 decimales. Otra combinación que hicimos el día de ayer, por ejemplo, era más o menos como la que voy a hacer a continuación. Podríamos combinar más de 2 operaciones, ¿sí? En este Excel, porque me lo permite hacerlo. Por ejemplo, vamos a colocar K3. Entonces, por ejemplo, yo tengo esa fórmula. G3 por A3. Ese resultado se va a dividir con el resultado de la resta de A10 menos K3. Entonces, ¿cómo quedaría como resultado? Por ejemplo, G3 por A3 dividido para A10 menos K3. Entonces yo presiono Enter y me dice que el resultado queda de la siguiente manera. 28,301952,8. Disminuimos los decimales y quedamos con 2 decimales solamente. ¿Sí? Ahora, imaginemos que yo quiero ahora implementar o incorporar en esa combinación la potenciación. ¿Qué yo debo de hacer? Por ejemplo, me voy a inventar la fórmula donde digo de que E3, por ejemplo, E3, ¿sí? E3 que se eleve al cuadrado y que esa potencia, a esa potencia se le sume, en este caso, podría ser I3, por ejemplo. ¿Sí? Esta función, primero hago una potencia del resultado que me lo sume con I3. ¿Quién es E3? Es 16. ¿Quién es I3? 800. Entonces vamos a ver qué tal queda esta fórmula. Colocamos el signo igual, presiono Enter y me dice que queda como resultado 1056. ¿Sí? ¿Cuál fue la fórmula que utilicé? Una potenciación, el 16 elevado al cuadrado, y luego ese resultado que se sume con I3, que sería 800. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No. Bien. Entonces vamos a continuar con lo que es la función raíz. Miren que yo puedo obtener la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? Me voy aquí a utilizar cualquiera de estos resultados. Cualquiera. Por ejemplo, yo digo igual
la función raíz, tengo que colocar la función raíz así como lo hago con suma y con potencia, por si acaso. Luego abro paréntesis y le voy a dar clic, por ejemplo, a 800. Voy a sacar la raíz cuadrada de 800. Algo sumamente sencillo. Solamente igual, escribo raíz, abro paréntesis, doy clic en la celda y cierro paréntesis, presiono Enter. Me va a decir que la raíz cuadrada de 800, en este caso es 28,284271,2. Si disminuimos los decimales, ¿cómo quedaría? 28,28. Esa sería la raíz cuadrada de 800. ¿Sí? Si yo quiero sacar otra raíz, por ejemplo, de otro número, díganme ustedes el número y yo selecciono la celda. ¿De qué valor quieren ustedes sacar raíz? No le escuché, Romina. Del 101. 101, correcto. Le voy a dar clic entonces, perdón, me faltó el paréntesis. Le doy clic a 101, que es C3, cierro paréntesis, presiono Enter y me dice que el resultado es 10,049875,6, ¿verdad? Entonces disminuyo los decimales y me dice que el resultado es 10,05. La raíz de 101. Imaginémonos que yo quiero obtener la raíz de 50, por ejemplo. Yo escribo igual, raíz, abro paréntesis, selecciono 50, cierro paréntesis, presiono Enter y me dice que el resultado de la raíz de 50 es 7,07106781. Disminuyo los decimales y me quedaría en 7,07. ¿Sí? Entonces miren que yo también puedo obtener la raíz de un número acá en Excel. Bien, otra de las funciones o fórmulas que necesito que ustedes tengan conocimiento es, por ejemplo, la de número romano. ¿Cómo yo puedo, en este caso, convertir un número natural a un número romano? ¿Sí? Para esto, yo tengo que incorporar o implementar la función que justamente lleva su nombre, ¿sí? Romano, pero colocando número, ¿sí? Punto romano. Y miren que aquí abajo me dice la función número punto romano convierte el número arábigo en romano en formato de texto. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, este 1219, que es C7, yo lo quiero convertir a romano. Quiero saber cuál es el número romano de 1219, ¿verdad? Entonces yo aplico la función igual número punto romano, abro paréntesis, selecciono o escribo la celda, cierro paréntesis, presiono Enter y me va a decir que el número romano de 1219 es M, C, C, X y X. ¿Sí? M que es de 1000, C que es de 100 y como es 200, entonces lleva 2C y 19 que en este caso sería X1X. ¿Sí? X que es 10 y 9 que sería IX. Entonces ahí está el número romano de ese valor. Entonces, asimismo, por ejemplo, se me ocurre y digo que voy a convertir el número, por ejemplo, este que está acá, la G5. ¿Ustedes creen que se pueda convertir ese número romano? ¿Se podrá convertir ese número en romano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Romina dice que creo que sí. ¿Ya? Vamos a ver. Me dice valor. ¿Se ven? Entonces, cuando son valores extremadamente grandes, no lo va a convertir
Excel ese valor en un número romano, ¿sí? Pero sí números que estén comprendidos con una cantidad inferior. Por ejemplo, voy a colocar K3, que K3 es 4096. Miren, tampoco lo convierte, ¿sí? Vamos a intentar con otro valor. Entonces, cuando son valores demasiado extensos, no lo va a convertir. Vamos a probar con G3, que es menos 2856. Tampoco lo convierte. ¿Sí ven? Entonces, ¿a qué digámosle, conclusión estoy llegando? ¿Qué conclusión podemos nosotros llegar? Miren, este valor de 603,47, que es I5, si lo convierte. ¿Sí ven? DC y 3 rayitas o 3I. Yo lo que le puedo decir es que creo, no sé si estaré mal, que no se podría llegar a convertir en número romano excediéndose al 1000, ¿Ya? solo menos de 1000. Pero mucho ojo, Hugo, que yo antes convertí en 1219. Entonces sí pasó de 1000. ¿Sí te das cuenta? Claro, es que a lo mejor solo llega pues Vamos a hasta el hacer hasta 1999, por ejemplo. ¿Sí? Igual número punto romano, ¿sí? 1999. Cierro. Miren. ¿Sí ven? Pero si yo este valor lo cambio a 2000, me marca MM, ¿verdad? Si yo lo convierto en 2500, me marca MMD. Si yo digo, por ejemplo, 4000, ahí ya el problema. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos que saber identificar en este caso hasta qué valor me puede convertir. ¿Sí? Si yo coloco 3000, miren, me coloco las 3M. Si yo coloco 3999, me lo convierte. Entonces, ¿cuál es el valor que no puedo convertir? 4000. 4000. Ya de 4000 en adelante yo ya no puedo seguir convirtiendo más valores, porque Excel ya no lo permite. ¿Sí? Entonces sería hasta 3999. Hasta allí llega Excel a la conversión de lo que es un número romano. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces son cositas que ustedes tienen que ya ir conociendo, ¿sí? Porque a veces desconocemos estas cosas acá. Bien. Miren que Excel es un programa tan completo que si yo tengo un nombre en mayúscula, yo lo puedo pasar a minúscula por medio de una fórmula. Acá implementamos la función minus. Miren que aquí se muestra minus. Dice, convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Entonces yo selecciono la celda que contiene el nombre, ¿sí? Presiono Enter. Vamos a ver. Algo falló. Minus igual minus H5. ¿Está bien? No sé por qué no lo cogió. Déjame ver si no hay un espacio. Déjame ver. Minus, ¿está bien? Vamos a probar con minúscula. Algo raro. Igual mayúscula
texto. Bien, casi lo cogió. De minúscula a mayúscula sí lo cogió. Allá. Este parece que fuera, no está en la opción texto. Vamos a cambiarlo a texto. Ahí. Igual. Minus, allá, es que faltaba la C. Eso era. Ahí sí. Si se dan cuenta, acá yo escribí minus, pero le falta la C. ¿Sí ven? En cambio acá, acá sí está la C. Si se dan cuenta, minus y termina en C. En cambio en la fórmula que está acá, le falta la C. Vamos a ponerle la C. Ahí sí. Debe de funcionar, correcto. ¿Sí ven? Entonces, de mayúscula yo puedo pasar a minúscula una palabra o un texto, y de minúscula también puedo pasar a mayúscula un texto. ¿Sí? Entonces, acá, utilizando la función minus, y acá, utilizando la función mayo. ¿Estamos? Entonces, Sí, profe. aquí yo utilizo en este caso la función minus cuando voy a pasar de mayúscula a minúscula. Y acá, cuando voy a pasar de minúscula a mayúscula, utilizo la función mayo. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta que Excel es una aplicación tan completa, ¿sí? Y que nosotros a veces desconocemos estas cosas así. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. Miren que voy de poquito a poquito incrementando ya las funciones para que ya después ustedes hagan una práctica que les voy a dejar en el aula virtual. Yo quiero otra vez ver lo de la combinación de operaciones. Combinación. De las operaciones. O sea, la parte donde está el... La raíz. La raíz. O combinación aquí de estas. Sí, de las de arriba. ¿Ya? Esas son como las que hicimos ayer, ¿no? Las últimas. Exacto. Sí, Romina, correcto. Son como las que hicimos en la clase del día de ayer, donde yo puedo combinar operaciones aritméticas. Por ejemplo, en esta primera estoy combinando multiplicación con división, ¿verdad? Sí. En la de acá estoy combinando tres operaciones. Primero, multiplico, ¿sí? Ese resultado tiene que dividirse, ¿para quién? Para la resta que está acá, ¿sí? Ya. Son combinaciones que se dan en cualquier tipo de actividad que ustedes vayan a realizar. Por ejemplo, la potencia. Yo aquí estoy combinando una potencia con una suma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Primero me hace la potencia y después me suma lo que yo estoy indicando ya al final. Entonces, solamente es de que ustedes seleccionen las celdas correctas, ¿sí? Según la operación que ustedes vayan a hacer. Y que cada operación vaya entre paréntesis, ¿sí? Preferible que vaya entre paréntesis, para que así nos puedan otorgar Excel un resultado más exacto. Bien, ¿estamos claros hasta aquí en esta parte, por favor? Sí, claro. Sí, profe. Correcto. Vámonos ahora a esta parte de acá. Bueno, acá yo tenía ya también número romano y potencia. Vamos a eliminar esta parte de acá. Raíz. Ya raíz también lo hicimos. Esto aquí que es. La raíz también. Por medio, contar palabra. Listo. Vamos con estas tres funciones. Imaginémonos que ustedes quieren obtener el promedio de varias cantidades. ¿Qué quiere decir el promedio?
que tienen que sumarse todas las cantidades y luego dividirse para el número de cantidades. Por ejemplo, yo tengo aquí 7 cantidades. Yo necesito saber cuál es el promedio de esas 7 cantidades. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que implementar una función que se llama promedio. ¿Sí? Esta función promedio me va a devolver un valor de toda la sumatoria de varias cantidades y la división para ese número de cantidades. Como le decía, si yo tengo 7 cantidades aquí, ¿verdad? Y voy a cambiar valores, por ejemplo, es 34, voy a cambiar valores. Por ejemplo, tengo diferentes valores, diferentes cantidades, ¿verdad? Yo quiero saber el promedio de todas esas cantidades o el valor medio de todas esas cantidades. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Igual, voy a hacerlo primero de la forma como lo hacemos en las escuelas, los colegios y las universidades en tal caso. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Colocamos primero la suma, que primero me sume todas las cantidades, ¿sí? Y que luego me lo divida para el número de cantidades que yo estoy sumando. En este caso serían 7, ¿verdad? Entonces, yo presiono Enter y me dice que el resultado es 47.285714.3. Vamos a dejarlo con 2 decimales, disminuimos decimales. ¿Sí? Normalmente eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos sacar el promedio de notas de un estudiante, por ejemplo. Sumamos y dividimos. Pero para eso también Excel tiene la función promedio. ¿Sí? Miren como usted escribe igual pro, aquí le dice promedio. ¿Verdad? Usted le da doble clic y dice promedio, abro paréntesis. Y luego número 1, 2 puntos, número 2. ¿Qué quiere decir? Que me obtenga el promedio desde hasta. ¿Sí? Entonces yo selecciono desde 34 hasta 76. Que me obtenga el promedio desde A1 hasta A7. Presiono Enter y me da el mismo resultado. ¿Sí se dan cuenta? Si yo quito los decimales, tengo el mismo resultado. Ahora, si lo quiero hacer por la parte más fácil, selecciono, ¿sí?, todos estos valores, todas estas cantidades, me vengo acá donde antes le dimos clic en autosuma y ustedes se van a dar cuenta que aquí dice suma, está promedio, está contar números, está max, min y hay más funciones. Entonces en este caso yo le voy a dar clic a promedio. Y miren que acá abajo me mostró el resultado. El mismo resultado que yo hice mediante la función promedio que tuve que escribirlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, también pueden ustedes aplicar esta función en cualquier momento. ¿Sí? Ustedes le dicen, por ejemplo, el promedio de edades de 10 pacientes ingresados. Imaginémonos que aquí yo tengo 7 pacientes. 7 pacientes, ¿sí? 7 pacientes de edades muy diferentes. Y yo quiero sacar la media o quiero sacar el promedio de edad entre todos estos pacientes. Entonces, el promedio es 47,29. Ese es el promedio de edad entre todos esos pacientes que están allí. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? No, profe. Listo. Acá yo tengo nombres. Está Luis y está Marta. Sin querer, mira.
Esta fue una clase, creo que del año anterior. Bueno, yo tengo Luis y tengo Marcos. Vamos a cambiar acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, José. Vamos a ponerle, por ejemplo, Hugo. Vamos a ponerle, por ejemplo, Romina. ¿Sí? Tengo varios nombres. Yo quiero saber cuántos pacientes son de nombre Luis. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos pacientes Luis están ingresados. Imaginemos que yo tengo una lista muy extensa de pacientes. Tengo, qué sé yo, unos 150, 200 pacientes ingresados. Y yo quiero saber cuántos pacientes de nombre Luis están ingresados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la función que justamente se llama contar. ¿Sí? Esta función contar es la que me va a permitir que yo pueda, en este caso, contar cuántos pacientes son de nombre Luis, o de nombre José, o de nombre Hugo, o de nombre Marco, de nombre Romina, etc. Entonces, para esto yo voy a implementar una función, ¿sí? Una función que a su vez me permita contar palabras. En este caso, como estamos haciendo el ejemplo con nombre, entonces vamos con nombre. Entonces yo digo, contar punto sí. ¿Qué significa este punto sí? Este punto sí es una condicionante, es una pregunta, ¿sí? Me está diciendo allí, igual contar sí desde C1 hasta C7, palabras Luis, o palabras que se repitan del nombre Luis, ¿sí? Así podemos leer de esta forma. Contar si existe desde la celda C1 hasta la celda C7 la palabra o el nombre Luis. Y me dice que hay dos, ¿sí? Que hay dos Luis. ¿Dónde yo encuentro eso? Aquí. Aquí hay un Luis, sigo bajando y acá hay otro Luis. ¿Se dan cuenta? Presiono Enter y me dice que hay dos. Pero ¿qué pasaría si yo ahora digo que yo voy a buscar, por ejemplo, Marcos? Marcos, ¿sí? ¿Cuántos Marcos hay en ese listado de pacientes? Me dice que también hay dos. Y coincidencia que hay dos Luis y dos Marcos. Pero para que ustedes vean que esto sí funciona, entonces vamos a cambiarle ahora a José. ¿Sí? Vamos a ver cuántos José existen allí. Y me dice que solamente hay un José. Pero ahora donde dice Luis, yo voy a escribir José. Yo escribo José. Y cuando presiono Enter, automáticamente acá, donde dice contar palabras y está el 1, se me va a cambiar a 2. ¿Por qué? Porque ya existen dos José en este listado. Si yo donde dice otra vez Luis, escribo otra vez José, me dice que ahora existen tres José. ¿Estamos? ¿Y se dan cuenta? Que automáticamente cada vez que usted hace un cambio, se ve reflejado donde yo hice la fórmula. En este caso la hice acá en I2. Aquí está hecha la fórmula. ¿Verdad? Imaginémonos que yo no quiero saber cuántos José hay. Yo quiero saber cuántos Hugo hay. Lo que voy a cambiar solamente el nombre acá. Presiono Enter. Y me dice que hay un paciente llamado Hugo. Si por si acaso hay otro paciente que se llame Hugo, ya serían dos Hugo. ¿Verdad? Si yo digo, bueno, quiero saber cuántos pacientes se llaman Romina. Me dice que hay un paciente llamado Romina. Si yo escribo Romina nuevamente, ahora me va a decir que hay dos pacientes llamados Romina. Entonces, de esa manera yo puedo contar, ¿sí?, palabras, texto, nombre,
Y lo mismo puedo hacer cuando digo que voy a contar números. ¿Sí? Que voy a contar números. Por eso yo tenía este listado aquí, del 34 al 76. ¿Cuántos números, ¿sí?, se repiten en este caso? Aplico la misma función. Igual contar puntos sí, y le digo desde A1 hasta A7 que me cuente cuántos números 34 se repiten. En este caso me dicen que solamente hay un solo número 34. Entonces yo verifico, 34 hay uno, 18, 96, 12, 90, 41, 76, ya. Efectivamente, solamente hay un 34. Imaginémonos que yo sé 45, también en 34. Lo cambio. Escribo 34, presiono Enter y ahora me dice que hay, ¿sí?, dos números que son de valor 34. Si yo este 12 lo cambio por 34, presiono Enter, ahora me dice que hay 3 valores de 34. ¿Sí? Entonces, yo podría, por ejemplo, decir las edades. ¿Sí? Edades de los pacientes. Si esto fuera una alguna matriz que ustedes tengan que llenar, por ejemplo, digo edades, ¿verdad? Aquí hay edades, varias edades. Entonces yo quiero saber de todas las edades, cuántos son de 34 años. Entonces me va a decir que hay 3, ¿sí? Pero no se olviden, cada vez que ustedes apliquen una función para contar de esta manera, tienen que colocar el contar punto sí y escribir de dónde hasta dónde yo quiero contar. ¿Estamos? Ahora, imaginémonos que, por ejemplo, voy a copiar estos valores acá. Y acá también voy a ingresar valores. Por ejemplo, yo tengo dos filas, perdón, 2 columnas de edades. ¿Sí? Tengo 2 columnas de edades. Y me dicen que necesitamos saber cuántas personas son de la edad, por ejemplo, de la edad 12, por ejemplo. ¿Cuántos pacientes han ingresado de edad 12? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Aplicar la función contar, ¿verdad? Entre esas 2 columnas, yo quiero que todas estas edades que están aquí, me busque cuáles son, o me cuente en este caso, me cuente cuántas edades de 12 años existen. Entonces yo digo contar, punto sí, abro paréntesis, y voy a seleccionar desde la primer celda hasta la última celda, que en este caso sería 89. ¿Sí? Lo que hicimos el día de ayer también, cuando estábamos sumando. Entonces quedaría la fórmula de esta manera. ¿Sí? Que me cuente, contar punto sí, que me cuente si desde E6 hasta F12, cuántas edades de 12 años existen. Entonces yo digo, presiono Enter, y me dice que existen 4 personas que tienen la edad de 12 años. 1, 2, 3 y 4. Justamente el valor que me está dando como resultado. ¿Sí? Si yo quiero saber cuántos pacientes de edad de 56 años existen allí, solamente cambio valor y me dice que hay 1. Entonces yo verifico, ¿sí? ¿Verdad? Efectivamente solamente hay 1.
Si vuelvo a ingresar una edad más de 56, ahora me va a decir que son 2, ¿verdad? Si ingreso una nueva, ahora me dice que son 3. Entonces, ustedes en algún momento que estén laborando ya profesionalmente, pueden encontrarse este tipo de inconvenientes, que tienen un sinnúmero de pacientes y que no los tienen ordenados por edades. Entonces ustedes pueden decir, a ver, vamos a buscar cuántos pacientes de 12 años hay. Entonces ustedes escriben esa fórmula, igual contar, punto sí, abren paréntesis, desde una celda hasta otra celda final, punto y coma, y le dicen que es de 12 años. Cierran paréntesis, presionan enter, y le va a dar el resultado de cuántas edades de 12 años existen. Entonces, eso ustedes en cualquier momento también lo pueden aplicar en su vida laboral profesional. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta allí? Ah, Muy bien. Correcto. Bien. Ahora, la función máximo y la función mínimo. La función máximo, nosotros podemos buscar cuál es el valor máximo y el valor mínimo entre varias cantidades. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? Se me ocurre que tengo este listado, ¿sí?, de edades, y yo quiero saber cuál es la edad mayor y cuál es la edad menor. Entre tantas edades, yo quiero saber cuál es la edad mayor y cuál es la edad menor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a aplicar una función que se llama max, que viene de máximo, para saber cuál es el valor máximo o la edad máxima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir igual max, abro paréntesis, y voy a seleccionar. Primero voy a hacerlo con una sola columna, ¿sí? Selecciono desde un inicio que es 34 hasta un final que es 56, o en otras palabras, desde E6 hasta E19. Cierro paréntesis, presiono enter y me dice que la edad máxima entre tantas edades es de 90. ¿Sí? Esa es la edad máxima o la edad mayor de todos mis pacientes. Ahora, si yo quiero saber la edad mínima, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la función min, que viene de mínimo, ¿sí? Cada vez que usted escribe una función, aquí se le va a desplegar un menú contextual, una ayuda, donde usted puede solamente, por ejemplo, usted escribe min, encuentra min, le da doble clic y automáticamente le va a colocar el paréntesis, ¿sí? Voy a buscar la edad mínima así mismo, en esta primera columna. La misma sintaxis, miren. E6 hasta E19. Presiono Enter y me dice que la edad mínima o la edad menor entre tantas edades es de 12. ¿Estamos? Imaginémonos que yo aquí tengo un paciente que tiene 102 años. ¿Sí? Ingresé un nuevo paciente que tiene 102 años. Entonces, al momento que yo ingreso 102, presiono Enter, ahora me va a decir que el número mayor de edad ya no es 90, ahora es 102. ¿Verdad? Si yo ingreso una edad menor a 12, por ejemplo 8, ¿sí?, me va a decir ahora qué cosa, que la edad menor entre tantas edades, en este caso,
es 8. Ese es el resultado. Entonces, acá lo he hecho con una sola columna, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer con las dos columnas. Entonces, ¿quién quiere hacer la fórmula con las dos columnas? ¿Quién quiere participar? Yo lo hago, profe. Bueno, voy a intentarlo. Ya, listo. Entonces, en opciones, eh, pídame el acceso para que usted pueda trabajar aquí en mi hoja. Ok, El acceso remoto. Ah, deje de compartir. Espérese un momento. ok. Ya, ahora sí, Romina. El control remoto. Listo, Romina. Ahí hágalo. Vamos, Romina. De las dos, ¿verdad? Sí, de las dos, correcto. Ahí se dio un error. ¿Por qué se dio el error? Romy, Dígale que sí, dígale que sí. Bueno. ¿Ya? Hay doble paréntesis. bórrale un paréntesis. Correcto. Ahí. Enter. Muy bien. Correcto, Romina. Entonces, la edad mayor entre esas dos columnas que tienen edades es de 102. No, Muy bien. Y de una vez es que ya se me dejé fue el hecha, paréntesis. la del edad menor. Ya. Ay, parece ser No está haciendo nada. móvil. Ya, Ya, ahí sí, vamos. ah, Muy bien, correcto, Romina. Excelente. Bien, entonces miren, lo hemos hecho con una columna y lo hemos hecho con dos columnas. Porque puede darse el caso que en algún momento ustedes lo necesiten aplicar, ¿sí? Con varias edades. ajá. Bien, excelente, Romina, gracias. Ahora, ¿quién desea hacer con la lista de nombres? Le voy a colocar por acá los nombres. Vamos a colocarlo aquí. Acá. Vamos a poner aquí Juan. Vamos a ponerle acá Felipe. Vamos a ponerle acá Marcos, Hugo, Tito. Descubrirán que este tiene minúscula. Digámosle que hay dos Titos, etc. Voy a ponerme yo también, no hay ningún problema. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, Andrea. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué quiero yo? Primero, quiero que me convierta el nombre que está en H8, me lo conviertan a mayúscula. ¿Quién no quiere hacer? Dale, Huguito. Right. Vamos, vamos. Aquí aprendemos. No tengan miedo. A ver, ¿cómo era? ¿En dónde está aquí está, opciones, ¿no? Sí, en opciones control remoto o acceso remoto. De ahí yo lo doy paso. Ya, correcto. Bien.
Necesito que el nombre que está en la celda H8 me lo conviertan a mayúscula. H8, a ver. Ya. Ah, carajo. Aquí está el igual, ¿no? Sí. Es correcto. A ver, mayúscula me dijo, ¿no? Es a mayúscula. O sea, tengo que ponerlo con mayúscula, ¿verdad? No, no es preciso ponerlo con mayúscula. Así como estaba bien. Ah, ya. Mayús, dale doble clic. Ahí, ¿no? Sí, correcto. Siga. A ver. Chalama. Ve, que no veo. No, No. estaba bien. ¿Qué Puta. pasó? ¿Por qué borró? Espere. ¿Ibas bien? Sí. Igual, Hugo. La computadora a veces es rara, güey. Ah. Chuta. Ahí. No se ponga nervioso, Puguito. Ahí fue. ¡Ey! Ay, Cierra esa edición. Ahí fue. Ya, borra. Ya. 8. Cierre paréntesis. Espere. Chuta. Ahí fue. Listo. Muy bien, Hugo. Muy bien. Excelente. Ahora, Felipe está en minúscula. No, vamos a ponerlo en mayúscula. Conviértelo en minúscula. Felipe. A ver. H. A ver. H. Carajo. Ya estamos. Ya, correcto. Muy bien, Hugo. Muy bien. Correctísimo. Marcos, ¿está por ahí? parece que se fue, se Le salió. salió, sí, del internet. Botó el internet. Tito, ¿está por ahí? Sí, aquí estamos, pro. Ya listo. Necesito sacar el promedio de todas estas cantidades de aquí. Y que el resultado se muestre aquí, donde está este recuadro. Pide el control remoto, el acceso remoto. ¿Cómo hago eso? ¿Qué cosa? Ahí creo que fue. Ahí fue, ¿no? Ya. Listo. Ahí está. Ya, ¿y yo aquí dónde pongo? En opciones, control remoto. Listo, Tito. Todo suyo. Los dos de promedio, estos aquí. Acá. Desde el 102 hasta el 56 necesito sacar el promedio. ¿Cómo lo hago? Ah, de acá las edades entonces. De estas aquí. Sí. Ya. La fórmula, el resultado debe de aparecer acá abajo, donde está ese recuadro.
Dale clic acá, donde está el recuadro, perdón, escrito. Aquí necesito cargar la fórmula. Ah, ya. Le iba a echar acá a los lados. ¿Quiero? No. No, eso no está bien, Tito. A ver, hasta promedio está bien. Igual promedio está bien. Pero después de promedio tienes que abrir paréntesis. Ah, es cierto. Ese punto y coma también bórralo. Ahí abre paréntesis. Promedio. Ya. Luego, no escriba 102. Borra ese 102. Tienes que escribir el nombre de la celda que va a tener el primer valor. En este caso, que es 102. ¿Qué celda tiene? 6. Correcto, muy bien. Ahora, hasta. ¿Cómo se representa la palabra hasta? No. Hugo. Los dos puntos aparte, ñaño. Correcto, Huguito, muy bien. Ya. Y luego la celda final, el fin. ¿Cuál es el fin? De 20. Ve. Sí, no. ¿Seguro? La final, no, o sea, donde va a ir el promedio. ¿Cuál es el último valor? Ah, ya, el último valor que está ahí. 56. ¿Qué celda es esa? Cerramos paréntesis. Enter. Correcto, muy bien. Entonces, ese es el promedio de edades de todos esos pacientes que están ingresados allí. ¿Cómo quitamos esos decimales, Tito? Solamente quiero 2 decimales. Los decimales. ¿Cómo se quitan los decimales? En la parte superior, Tito, donde dice número, acá arriba, no muevas el mouse. No muevas el mouse. Aquí, si te das cuenta, aquí dice disminuir decimales. Sí, ahí sale para Ahí. aumentar y disminuir. Exacto, disminuir. Entonces, como vamos a quitar, disminuir. 2. Sí, 2 decimales, Ahí. correcto. Ya, ahí queda el resultado. Muy bien. Muy bien, Tito. Excelente. Bien, entonces, niños, ¿tienen alguna pregunta hasta allí, por favor? No. No, profe. No hay pregunta. Muy bien, correcto. Bien, entonces, esa ha sido la clase de hoy día, ¿sí? Donde hemos visto ya nuevas funciones y que ustedes pues las van a tener que aplicar en unos ejercicios que le van a quedar de tarea.